Finalmente, en este video tutorial haremos referencia en primer término a los umbilicales de control. Estos umbilicales de control son definidos como el conjunto agrupado de cables eléctricos, fibra óptica, mangueras, tubos o en cualquier combinación posible entre ellos o de manera individual, así como el cableado en forma conjunta, para darle flexibilidad y envuelto o enfundados adecuados para otorgar un armazón con resistencia mecánica, tal como se ilustra en las imágenes anexas. De hecho, el umbilical proporciona los medios para monitorear y controlar pozos, manifold y otros componentes submarinos desde una ubicación remota. Los desarrollos de materiales termoplásticos han mejorado notablemente a los umbilicales y sus prestaciones operacionales. De hecho, la fabricación y operacionalidad de los umbilicales han enfrentado y aún continúan desarrollándose bajo tres principales desafíos, como por ejemplo la confiabilidad y durabilidad, el tiempo de respuesta y la profundidad del agua. Es importante especificar el porqué la confiabilidad y durabilidad que deben presentar este sistema. Es que ya inicialmente los primeros desarrollos tenían fallas muy frecuentes, tenían entradas de gas y fuga de metanol, lo que conllevó a ir haciendo mejoras continuas. Generalmente, este, al utilizar tubos de acero flexible y de alta aleación, pudieron resolver la inyección de químicos. En cuanto al tiempo de respuesta, según las normas de, por ejemplo, para el Golfo de México, exigen que un operador sea capaz de cerrar un pozo en un plazo determinado en minutos y segundos, donde la señal eléctrica o electrónica versus las señales hidráulicas juegan un papel importante. En cuanto a la profundidad del agua, debemos tomar en cuenta la presión hidrostática versus la resistencia del armazón del umbilical, así como también considerar carcasas de metal en espiral y tubos de acero. Es importante mencionar que la fabricación y operación de umbilicales han enfrentado y aún continúan los desarrollos sobre tres principales desafíos que acabamos de mencionar previamente. Es importante destacar que el umbilical se conecta a nivel de plataformas a un panel de conexión y controlador denominado UTA, son las iniciales de la Umbilical Termination Ensemble, y en el fondo marino a otro panel o componente de conexión denominado SUTA, que es Subsea Umbilical Termination Ensemble. Así como también en pozos múltiples se conecta a un centro de distribución de señales, básicamente una SUTA mucho más compleja. Por consiguiente, la conexión en superficie se puede realizar antes de finalizar el tendido del umbilical. De igual manera, los umbilicales han presentado diferentes desafíos, como por ejemplo el desarrollo de umbilicales sigue generando mayores récords de completación, hasta por encima de los 2.932 metros, así como también presentan complejidad de problemas simultáneos por agua ultra profunda, donde las tensiones sobre los componentes ocasionados por el propio peso eh, generan propios inconvenientes, así como también tieback de larga distancia hacia el lecho marino o corrientes de fondo y dificultad de transmisión de potencia. Por consiguiente, se han generado umbilicales integrados de producción, el cual integra una línea de flujo con los conductos propios del umbilical. En cuanto al sistema de control submarino, debemos mencionar que en los pozos submarinos se deben llevar una serie de procesos controlados debido a los requisitos operativos de seguridad, respaldando el sistema de control basado en plataforma. Es importante mencionar que el sistema de control permite monitorear el desempeño de pozos como caudal, presión, temperatura, accionar válvulas sobre el árbol para regular caudales, cerrar el pozo en respuesta ante emergencia. Por ende, el sistema de control incluye interfaz de operador, HMI y paneles de control, sistema de procesamiento y control, sensores, actuadores y conexión hacia pozos, en este caso son los umbilicales previamente mencionados. Entre los tipos de sistema de control hidráulico podemos mencionar que el fluido hidráulico se transmite directamente desde un acumulador hacia los árboles,
es simple y económico, es muy utilizado en operaciones de workover y sistemas pequeños, los tiempos de respuesta son muy lentos, también es limitada debido a la distancia desde la plataforma a los pozos, aproximadamente unos 15 kilómetros. Una variación coloca el acumulador en el árbol de producción. Y hay otras evoluciones a partir de esto, que son discreto y secuencial, pilotados, los cuales se consideran ciertos elementos o a continuación vemos los tipos de sistemas de control. Han evolucionado desde los hidráulicos convencionales, pasados por electrohidráulicos, los electrohidráulicos multiplesados y todo eléctrico, los cuales hablaremos brevemente en las subsiguientes láminas. Por ejemplo, en el caso de los electrohidráulicos, podemos mencionar que este tipo de sistema de control, desde una plataforma, la señal es eléctrica y se reciben en vainas o en paneles de control situados en el árbol, donde las señales se activan los actuadores hidráulicos soportados por un acumulador submarino. Estos mejoran los tiempos de respuesta, permitiendo mayores distancias de plataformas a pozos. Adicionalmente, requieren de un conducto individual, son mucho más complicados que los sistemas hidráulicos y más costosos, por supuesto, pero ofrecen mayor flexibilidad operativa. Por ende, los sistemas EH con capacidad de multiplexación son el estándar en la industria, que es el que vamos a mencionar. Este señor, en cierta forma, reduce el número de conductores mediante transmisión de energía e información en la misma línea. Son similares a los EH normales. También se seleccionan normalmente para instalaciones submarinas de mayor complejidad y permiten desarrollos multipozos y de distancias largas. Es importante mencionar que el costo es alto debido a las electrónicas que se presentan, pero se compensa con la simplicidad de los umbilicales. Entre sus principales ventajas, desventajas y características prominentes, tenemos el siguiente recuadro o cuadro descriptivo. Por ejemplo, las ventajas es buen tiempo de respuesta sobre larga distancia, menores diámetros de umbilical, permite el control de muchos pozos o válvulas mediante una sola línea de comunicación, implementación sencilla de redundancia, mejor monitoreo de la operación y diagnóstico del sistema, ideal para plataformas no tripuladas o reservorios o yacimientos complejos, capaz de suministrar un gran volumen de datos de retroalimentación y sin limitaciones operacionales. En cuanto a las desventajas, es un alto nivel de complejidad del sistema, requiere conectores eléctricos submarinos, así como también incrementa el número de componentes en superficie, se eleva el número de componentes submarinos, permite recarga del suministro hidráulico en grandes distancias, requiere de limpieza del fluido hidráulico y compatibilidad de materiales deficientes. En cuanto a sus características más prominentes, debemos destacar la respuesta del sistema en tiempo real, virtualmente sin limitaciones de distancia, maximiza la reducción en el tamaño del umbilical, se obtiene información del estado de los componentes submarinos disponibles rápidamente y alto nivel de flexibilidad operacional. En cuanto al sistema de control todo eléctrico, podemos destacar que este es ofrecido por varios fabricantes, donde existen actuadores eléctricos en lugar de hidráulicos. Por ejemplo, para el año 2006 se instalaron los primeros sistemas totalmente eléctricos. Evidentemente las ventajas son totalmente claras, ya que el sistema es mucho más simple. Estos son favorables para yacimientos o campos maduros y flexibilidad para su expansión. Esto omite problemas ambientales por los fluidos hidráulicos utilizados por los sistemas anteriormente descritos, pues vamos a decirlo así. A continuación hablaremos sobre la arquitectura del campo, o sea, desde el punto de vista submarino. Allí vemos una ilustración bastante representativa de dos arquitecturas. Es importante destacar que es básicamente la disposición general de los componentes submarinos en el lecho marino en relación a la superficie o instalaciones de procesamiento. Básicamente es un concepto muy significativo para el desarrollo de múltiples pozos, abarcando la localización y agrupamiento de los árboles submarinos, los manifolds, los módulos de control, los umbilicales y la cantidad y trazas de líneas de flujo. Entre los factores básicamente de la arquitectura del campo, hay que tomar en cuenta básicamente lo siguiente: la geología, el yacimiento y sus características, así como los fluidos que contienen, específicamente su ubicación,
las profundidades de los pozos, la extensión areal del campo y distribución de reservas, los requisitos de perforación, interferencia con otras instalaciones como amarres, requisitos operacionales y técnicos, intervenciones previstas durante la vida activa de los pozos, así como también estado de la tecnología seleccionada. Por consiguiente, se ha mencionado eh, en líneas generales algunas de las arquitecturas, como por ejemplo tieback satélite de 1 a 3 pozos a una plataforma fija, arquitectura de conexión en cadena, pozos por debajo de una FPU, pozos múltiples en clúster. Es importante agregar que los equipos de producción submarina se pueden configurar de múltiples maneras, como en base a las especificaciones según el campo que se estén utilizando o el enfoque del operador en las actividades de extracción petrolífera. Ok, en cuanto a la arquitectura de conexión en cadena, Dial Chain, podemos mencionar que consiste en la unión de dos o más pozos adyacentes a lo largo de una línea de flujo. Estos básicamente actúan como nudos en una cuerda. Estas pueden compartir un umbilical común y las corrientes de pozo se mezclan con las válvulas de las bases de flujo de los árboles. Por ende, cada árbol puede requerir un choque submarino para evitar desequilibrios de presión. Adicionalmente, la línea de flujo se puede configurar en forma de lazo para realizar pigging, ida y vuelta. Adicionalmente, las pruebas de pozo requieren cerrar de al menos uno de ellos. Adicionalmente, aquellos que presentan de 5 a 6 pozos, un manifold se vuelve más adecuado desde el punto de vista costo efectivo. En cuanto a los pozos debajo de una FPU, estos pozos son agrupados con o sin plantilla debajo de una FPU, con o sin capacidad de perforación, lo cual reduce las líneas de flujo a la más mínima expresión. De igual manera, cada pozo se conecta separadamente con su propio riser al FPU. Adicionalmente, los risers pueden ser flexibles, por lo general tipo S, con módulos de flotabilidad. Otros tipos de riser también son factibles. Es importante considerar la flexibilidad operativa, ya que reduce distancias entre cabezales de pozo y los topside, siendo una ventaja para el control de la producción petrolífera. Por ejemplo, podemos hablar de una plataforma, la Thunderbolt de British Petroleum en aguas del Golfo de México, tiene este tipo de arquitectura. Por ende, hacer una arquitectura para FPU, las instalaciones de exportación agregan complejidad. Acá podemos hablar de la tieback satélite 1 a 3 pozos para plataforma fija, en donde la complejidad es baja, la cual puede resolver ciertas necesidades como se muestran allí, entre otros. Ahora bien, aquí presentamos una tabla descriptiva donde se presenta la arquitectura del campo para tieback satélite de 1 a 3 pozos a una plataforma fija, donde me especifica la arquitectura del campo, el choque, cuál es la posibilidad de realizar un pigging ida y vuelta, la redundancia de la línea de flujo y el test de pozo y el equipamiento adicional. Allí lo podemos notar para una arquitectura de un pozo con una línea de flujo, dos pozos con una línea de flujo, dos pozos con dos líneas de flujo, tres pozos con dos líneas de flujo y tres pozos con tres líneas de flujo respectivamente. Le dejaré un minuto para que puedan ir viendo u observando las principales características del mismo. Ahora bien, en cuanto a los pozos múltiples, por ejemplo, los denominados clúster de pozos, en estos pueden haber de 8 a 10 y no inmediatamente debajo del FPU. Son desarrollos de mayor escala, donde puedo tener varios pozos, como habíamos dicho. Se pueden agrupar pozos de 3 a 6 en torno a un manifold, donde cada manifold, valga la redundancia, pueden conectarse individualmente a la FPU o en sucesivos manifolds para reducir las líneas de flujo a los FPU. Es importante agregar que el criterio de agrupamiento en clúster no es universal y es muy específico de acuerdo al sitio donde se desarrollará el proyecto costa afuera y depende de cómo se implementará en la fase de desarrollo. Adicionalmente, la conexión y control de pozos en estos desarrollos requiere muchos kilómetros de líneas de flujo y umbilicales.
Adicionalmente, los pozos de inyección acrecientan la complejidad de la arquitectura. Adicionalmente, y valga la redundancia, durante la instalación se vuelve crítico el tráfico en superficie y en el lecho marina. Por esto, estos niveles de desarrollo pueden implicar varias instalaciones en superficie. Acá observamos parte de lo que serían los pozos múltiples o los clústeres de pozos que acabamos de mencionar con anterioridad. Ahora, para cerrar este video tutorial, debemos mencionar los posibles desafíos, tendencias actuales y futuras. Por ejemplo, en grandes proyectos, miles de millones de barriles, resultan bastante interesante extraer. Por consiguiente, debemos tomar en cuenta una serie de elementos que me permitan, por ejemplo, garantizar el flujo, donde yo pueda emplear técnicas de retención térmicas, pueda generar un proceso de adición o de inyección de inhibidores de hidratos, parafinas, yo pueda emplear o podamos emplear pigging en las líneas de flujo con lanzadera submarina, seguimiento de procedimientos ad hoc durante puestas en marcha y salidas de servicio, controlar los slugger, generar una excelente separación y procesamiento de submarino. Es importante mencionar que todos estos aspectos son materia de estudio bastante detallada para las empresas especialistas. También debemos tomar en cuenta las nuevas tecnologías enfocadas a los riser, donde se puedan construir o diseñar tuberías flexibles de hasta 1830 metros, mejorar el comportamiento dinámico de ellas, también poder generar tuberías rígidas en diferentes configuraciones como la CSR o RRT, las cuales también presentan sus inconvenientes. De igual manera, minimizar las vibraciones inducidas por los vórtices. En cuanto a la gestión de interfaces o el equipo multidisciplinario, que debe haber como o sea, mejorar el trabajo interdisciplinario entre las operadoras y las empresas de servicios. Muchas gracias.